Son las 8 con 11 de la mañana. Queremos saludar para continuar con los análisis del resultado del plebiscito a nuestra invitada, que es la presidenta de la Fundación Nodo 21 e integrante también de la campaña Chile en Contra, Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenos días, bienvenida. Gracias por poder conversar esta mañana. Buen día, Patricio, y a todos quienes nos escuchan. Aliviada, la verdad, para serte Aliviada. sincera. Así es. Eso no es lo mismo que estar contenta. Por supuesto que no es lo mismo, A es ver. un alivio de tranquilidad, porque por supuesto que este termina de ser un llamado de atención bastante contundente con las elecciones anteriores también hacia todo el sistema político y la política. Entonces, este es un alivio en el sentido de que no retrocedimos hacia las cavernas, para ponerlo de alguna manera bien clara, pero por supuesto que no ganamos nada. O sea, son dos procesos constitucionales que nos llevan a no tener un nuevo texto constitucional, y por supuesto que eso nos obliga a todas y a todos a hacer análisis mucho más profundos, sinceros y autocríticos de la situación política en la que estamos. Entonces, a mi Sí. parecer, el ganador cuando hacen esas preguntas son las chilenas y chilenos que ya por segunda, tercera vez hacen un llamado de atención bastante contundente al sistema político. Entonces, esta es una oportunidad, desde luego, y espero que así sea tomada. Sí, Camila, en parte ya lo contestaste, pero hagamos un breve juego, cambiemos de roles, te dejo este asiento y el lugar de periodista, y ayúdame a titular lo que pasó ayer. ¿Cuál sería, crees tú, un buen titular o un par de buenos titulares para describir esto? Simplemente para saber cuáles son tus subrayados, ¿ah? Porque sobre el resultado de ayer podríamos entrar desde muy distintos lugares. Sí, a ver, yo creo que efectivamente es Chile, las chilenas y chilenos que le dicen a la política no más. Y ese no más, a mi parecer, no es no más de no cambios, sino que es no más de no hacer los cambios. Entonces, a mi parecer, ese es el mensaje claro y contundente que se nos traspasa. Por supuesto que en los votantes del en contra hay distintas razones, que las podemos desmenuzar si quieres, pero creo que es una señal de no más hacia la clase política, y espero que hacia la clase política sea el remesón que tiene que ser. ¿Qué consecuencias debería tener eso en el sistema político, en el espacio donde por excelencia funciona el sistema político, que es el Congreso Nacional? O sea, más allá del resultado de la Constitución, ¿no? Hay algunos que hipotetizan el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? No sé si estás de acuerdo o al menos como deseo compartes esta idea de que hay un nuevo ciclo. Bueno, ¿qué debería ocurrir al respecto? O sea, en términos de ciclo, lo que termina es un ciclo de intentos de cambio constitucional a través de procesos constitucionales. Ujú. Eso es lo que Eso es lo literal y culmina lo de descriptivo, algún, claro. Mm. por supuesto. Pero si vamos a entrar o no en un ciclo político, yo creo que todavía está por verse, porque si uno escucha, por ejemplo, los análisis de los distintos sectores de la derecha, tras el resultado contundente que dio la chilena y los chilenos, parece que tampoco tomaron nota clara de cuál es el problema. Entonces ponían el antagonismo en la izquierda y sus ideas, y no así una autocrítica en la responsabilidad que les atañe luego de un segundo proceso, digamos, fallar en un segundo proceso, teniendo un primero del cual sacar aprendizaje. Entonces, yo creo que es la oportunidad de un nuevo ciclo. No tengo del todo la certeza que así lo sea. En términos del trabajo político, me parece que va a haber que hacer grandes conversaciones de país respecto a los caminos, porque, por ejemplo, sacar adelante una reforma previsional no debería ser lo mismo que antes de este resultado. ¿En qué sentido? El primero es que durante una década donde estuvo estancado ese debate, uno de los elementos que se ponía sobre la mesa es que habían opciones inconstitucionales. Yo esperaría que después de todos estos años que hemos tenido debate constitucional y de las cosas que declararon desde las distintas derechas defender, no sea ese su camino para obstaculizar una vez más que tengamos pensiones dignas. Y por pensiones dignas yo estoy hablando de al menos que se asemeje al salario mínimo, que Mm. sería lo mínimo en la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces creo que es una oportunidad, y eso supone hacer caminos, construir caminos que tienen una dimensión de iniciativa del gobierno, del Congreso, pero que también en algunas materias se van a tener que cruzar con reformas constitucionales o con la toma de un acuerdo ya explícito de lo avanzado en el debate después de 2 años. O sea, hay muchas materias en las cuales sería bastante lamentable
que frente a esos debates se diga no estamos de acuerdo con esto, cuando llevamos 2 años discutiendo y muchos sectores afirmando que, por ejemplo, en materia de derechos el Estado tiene que tener un papel específico, que la participación de los privados tiene que ser con ciertas reglas. Entonces yo esperaría que ese debate en ese debate se muestre un avance y un aprendizaje estos 2 años. Sí. Como sea, Camila, aunque tú dices que no están contentos sino aliviados, aunque ayer no llegó nadie a la Plaza Baquedano, nadie. Así es. Lo cierto es que ustedes el año pasado perdieron, digo, ustedes, no sé cómo describirlo, pero digamos el mundo progresista, para decirlo así en un Sí. sentido bien amplio. Ustedes perdieron el año pasado y escuché a muchos de ustedes decir que era la peor derrota desde el golpe, ¿no? Y ayer ganaron. En lo que respecta a ustedes, a la manera de actuar políticamente, ¿qué piensas que cambió de la vez anterior a esta que pudo haber favorecido el resultado? A ver, y aquí hablo un poco también por las elaboraciones de decisiones que tomamos durante la campaña. Lo Ujú. primero era una comprensión profunda de qué es lo que significaban los resultados previos, tanto el triunfo republicano en mayo como el contundente apruebo y rechazo del 2022. Entonces, comprender ahí lo que en realidad se estaba expresando como un enojo, fue primero entender eso, y por eso creemos que estuvo el error también de la favor de tratar de construir ese error en terror o en una pelea entre sectores, y eso efectivamente no tenía espacio en la conversación de las chilenas y los chilenos. Creo que la otra decisión fue poner el acento en el texto, y en ese sentido, porque no era solo una estrategia electoral, sino una convicción profunda de los retrocesos que traía ese texto, que me alegra que haya sido rechazado para el país en términos de avances que habían costado mucho, y otros valores mínimos democráticos que me parece bien que lo hayamos reafirmado, que tienen que seguir existiendo. Entonces creo que esas dos reflexiones y análisis, a mi parecer, nos llevan también a caminar hacia el resultado, porque supuso, a partir de esas dos acuerdos transversales, construir un espacio de colaboración bastante amplio y diverso. O sea, Ujú. estábamos desde el Frente Amplio, Partido Comunista, la Democracia Cristiana, Partido Socialista, organizaciones de la sociedad civil, en articulación con todos los otros comandos independientes que también compartían el desafío estratégico de poder frenar el avance de ese texto constitucional. Entonces creo que esas lecturas un poco más sopesadas de qué es lo que pasó y por qué se perdió en el proceso anterior y por qué Republicano sacó una alta votación en mayo, creo que nos llevó también a poder acompañar a través de la campaña, digamos, que hayamos logrado llegar a un encuentro con el porcentaje que tuvo. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nuevo 21 e integrante también del equipo del Encontra. Bueno, quería compartir contigo, Camila, algo que dijo ayer Francisco Vidal, que fue uno de los voceros del Encontra. Así es. Él dijo, bueno, dijo hartas cosas, pero una de las que dijo fue, cuando hablamos claro, ganamos, ¿no? Me imagino que ayer tuviste mucho trabajo, no sé si tuviste el tiempo de ver cómo en redes sociales los partidarios del Encontra alabaron harto la cualidad didáctica de Francisco Vidal en explicar con peras y manzanas algunos asuntos que podrían haber ayudado al Encontra, quiero decir. Pero de esa frase, el cuando hablamos claro, ganamos, hay quienes hicieron el aterrizaje respecto a una manera de hablar del mundo progresista, y para decírtelo bien directamente, Camila, Sí. a veces del mundo de la izquierda emergente, el Frente Amplio, para decirlo más directamente, que no necesariamente ha hablado en los códigos que el pueblo puede comprender y abrazar, ¿no? ¿Qué reflexionarías sobre esto? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿No te cuadra? ¿Cómo? No, mira, Sí, sí, adelante. mira, Francisco Vidal hizo una contribución muy grande a la campaña, entonces eso es algo que concuerdo con ella, y fue parte también de los desafíos de la narrativa de la campaña, poder explicar con mucha claridad y concreción el riesgo que traían distintas medidas, como lo fue, por ejemplo, una de las mejores explicaciones que hace Francisco sobre las contribuciones y el impacto en las distintas comunas, y Mm. también lo hace poniéndose desde su experiencia, como alguien que podría haberse visto beneficiado, pero que en realidad un texto constitucional no es para eso. Entonces creo que, por supuesto, es una contribución muy relevante para poder transmitir en lo concreto, como alguien que participa activamente en los matinales, los contenidos
de la campaña. Y respecto del habla, del lenguaje, a ver, yo siempre he creído que cuando uno no logra explicar con claridad, no necesariamente el problema del resto, y creo que muchas veces tiene que ver con la falta de claridad respecto hacia dónde y cómo se construye, porque yo concuerdo, o sea, las nomenclaturas muy amplias de un Estado social y democrático de derecho, en términos teóricos, es algo que todos podríamos conversar y afirmar que está bien, pero ante la pregunta de la sociedad de qué pasa, cómo se transita hacia allá, cómo queda el sistema de salud, eso supone otra conversación. Entonces yo creo que también expresa, y en eso yo no tengo problema en hacer autocrítica y la hago a mi nombre porque no puedo hablar a nombre del sector, de que también expresa eso. O sea, no basta con decir salud y educación de calidad, supone plantear cómo y por qué, digamos, uno estaría disconforme o tendría una diferencia con algún modelo en específico. Entonces yo creo que efectivamente ahí ha habido una dificultad que en algunos momentos se le nombraba como la dificultad de constituir proyectos, que básicamente no solo, digamos, desde el sector ideológico donde uno se sitúa y desde donde piensa la sociedad y los problemas políticos, sino que también qué se le propone a Chile como un camino. O sea, yo creo que en esa dificultad, digamos, de conectar o de la terminología, yo creo que en realidad está eso detrás. Y que es una tarea, a mi parecer, que espero que con este resultado no se deje de lado y al contrario, se reafirme la necesidad de trabajar en esa dirección. Entonces, cuando digo, por ejemplo, que una de las prioridades es ponernos el desafío de tener pensiones de un sueldo mínimo, supone abrir la conversación desde ahí, no desde el 6% para acá, para allá, el 5% por aquí, por acá, sino, bueno, cuáles son los caminos que hoy día tenemos en Chile que generan acuerdos mayoritarios para llegar a ese objetivo. Sí. Y uno lo hace desde luego desde su visión de sociedad y eso tiene ciertas expresiones en modelos, pero creo que esa es una dificultad que yo comparto, pero creo que tiene que ver más que con una cuestión comunicacional, con una cuestión más profunda de orientación política y de proyecto. Sí. Camila, quizás te pueda parecer que la pregunta que voy a hacer a continuación es muy temprana, ¿eh? Todavía no acontece ni siquiera el desayuno al día siguiente, pero es evidente que luego de una elección se sacan conclusiones de carácter político y también se proyecta hacia adelante, ¿no? Se ha empezado ya a hablar mucho y vamos a seguir analizando sobre en qué pie queda el Partido Republicano, cuáles son las relaciones hegemónicas al interior de Chile Vamos, qué va a pasar con estos sectores que, por decirlo de alguna manera, cruzaron el río, demócratas, amarillos, en fin. Pero en lo que respecta al amplio mundo del en contra, formalmente el en contra es más que el oficialismo. De hecho, por poner solo un ejemplo, uno de los rostros y una de las voces más emblemáticas de la campaña fue la alcaldesa Carolina Leitado de la Democracia Cristiana, cuyo partido no pertenece al gobierno. Así es. ¿Cómo vislumbras el futuro? Porque siempre de las elecciones, esto es algo que no podemos esquivar aunque queramos, Camila, siempre de las elecciones se sacan conclusiones de esta índole o de esta naturaleza. Mira, efectivamente el en contra fue mucho más amplio que lo que es el oficialismo y creo que eso fue lo que permitió hacer una campaña que le hablara a Chile también y que pusiera por delante más bien objetivos específicos vinculados con cómo llegar a que ganara el en contra y no otros objetivos que a veces dificultan esa tarea conjunta y articulada. A ver, yo creo que se construyen relaciones de confianza y se abren conversaciones que pueden, digamos, decantar en ayudar a construir otro tipo de mayoría. Yo eso creo que es un activo de esta campaña. Y lo cruzo un poco también con lo que nombrabas de pasada, de republicano y la derecha, porque creo que no hay que perder de vista que más allá de que pierden en este plebiscito, también terminan de consolidar un porcentaje bastante relevante de adhesión ciudadana que logran movilizar en las distintas elecciones. O sea, están en un 40 y tanto %, eso también es parecido a otros momentos electorales que han tenido como base, como la votación de José Antonio Kast. Entonces yo creo que también es un llamado de atención en términos de que, por supuesto, no tienen la capacidad de construir una mayoría hoy día, pero han ido consolidando un apoyo ciudadano, una capacidad de conectar con, sobre todo, sectores que no habían participado del proceso deliberativo de las elecciones. Entonces, eso lo dejo como una nota porque tampoco creo que hay que dejar de mirarlo. Y en términos de retomando la conversación en virtud del ejemplo de Carolina Leitado, yo creo que
se construyen confianza y eso implica hoy día pasar esas confianzas a conversaciones también sobre el futuro. Yo creo que ahí se abren oportunidades, como tú lo dices, ni siquiera ha ocurrido el desayuno del día siguiente, así que yo veo ahí como buenas oportunidades para poder avanzar en construir alianzas mucho más amplias. Sí. Camila, finalizo con esto. Esta es mi lectura. No estoy haciendo una afirmación, sino dando una opinión. La propuesta de texto tenía una desconfianza de lo estatal, ¿no? En mi opinión, se expresaba de distintas maneras. Tema de los vouchers en educación. En general, no era una mirada que se sintiera cómoda con el rol que históricamente ha jugado el Estado, que es la institución más importante de todo país, ¿no? Y por el otro lado, yo lo decía también en mi comentario más temprano, hemos tenido 40 años de mucho desprestigio de lo público, ¿no? Lo público y lo estatal como corrupción, como ineficiencia, y obviamente a la hora de los análisis puntuales uno puede encontrar muchos casos de corrupción e ineficiencia en el sector público, pero bueno, hay que volver a por qué existe el Estado, cuál es su importancia, en fin, y que debería ser una bandera prioritariamente abrazada por el mundo progresista, pero uno a veces no lo ve, ¿no? A ese respecto, ¿qué lección sacar cuando uno constata que al fin y al cabo, para amplios sectores de la población, sin el Estado no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la seguridad social y así sucesivamente? Mira, yo creo que en el texto que le propuso Republicanos a Chile había mucho Estado para algunas cosas, que era justamente para los sectores más acomodados del país y Sí, poco claro. Estado para la mayoría de Chile. Entonces, por supuesto que en ese texto se ponía en tensión el papel del Estado y para qué sí y para qué no, que tiene que ver con esta larga conversación sobre Estado subsidiario, Estado social que ha estado atravesando nuestros últimos 40 años. Y respecto del papel del Estado luego de rechazar esa propuesta, me parece que eso en relación también con los casos de corrupción que aparecen por todos lados, es también un llamado a atención necesario de pensar una modernización del Estado, y modernización del Estado no significa ni hacerlo más tecnocrático ni hacerlo más burocrático, significa un Estado digamos que está a la altura de los tiempos en que estamos viviendo, que en algunas cosas tendrá que ser más tecnológico y en otras tiene que ser mucho más extensivo y con herramientas para justamente que la dignidad de las personas no dependa de su bolsillo, que era algo que reafirmaba el texto. Básicamente el texto reafirmaba que si tú tienes plata, tenías derecho a un trato digno en salud, educación, en pensiones. Entonces creo que esa conversación que avanza también sobre los roles del Estado debería traducirse con los hechos que hemos estado viendo las últimas semanas y años, en realidad, tanto en los municipios como en gobiernos regionales, como gobierno central, en una modernización del Estado en serio. Entonces, un Estado que tenga capacidad efectivamente de ofrecer educación de calidad, un Estado que logre articular programas que muchas veces están desarticulados y eso hace que se gaste más y que pueda ser más eficiente efectivamente la llegada a la idea de asegurarnos a todas y todos derechos esenciales. Entonces creo que es una oportunidad en ese sentido y esto quizás puede encontrar cierto respaldo en muchos sectores, pero creo que al profundizar un poco en qué significa modernizar el Estado, por supuesto que ahí van a haber diferencias. En qué significa modernizar el Estado. Algunos apelaban durante la campaña a menos grasa del Estado, pero si uno profundizaba, hasta carabineros son funcionarios del Estado, entonces sí. Creo que supone una conversación relevante hoy día de hacer sobre, porque tiene que ver también con la fe pública y el Estado, por supuesto que juega un rol digamos, sustantivo, por ejemplo, ante las catástrofes que cada vez se hacen más frecuentes por el escenario global en el que habitamos, y ahí el Estado, yo creo que nadie pondría en duda que tiene que jugar un papel. Claro, es que así sí, como en educación y otras materias. Es que sí, pues Camila, ayer el presidente Milei le dijo a los damnificados de Bahía Blanca que no había plata y que ojalá pudieran salir adelante por sus propios medios. Entonces uno dice, nadie podría poner en duda, y fíjate que al lado de la cordillera ocurre. No, por supuesto, sí, se me había ido sí, no, te lo pongo como ejemplo porque es parte del debate súper importante que se está dando en el tiempo que estamos viviendo, o sea, digo, en el país más cercano al nuestro. Pero tengo
quizás es una cuestión de esperanzas todavía. Sí. Tengo la percepción de que en Chile hay una reafirmación de la necesidad del Estado para todas esas materias y Sí. que se ha visto muy, digamos, evidenciado en todas las situaciones de los incendios recientes, de las inundaciones y de distintas catástrofes que hemos ido experimentando. Pero claro, por supuesto que hay un planteamiento de, ante la crisis de ciertos modelos de Estado y de sociedad, de decir, bueno, desarmemos todo y cada uno sálvese como pueda. Yo creería que también en el resultado hoy día no es que nos dé lo mismo todo, o sea, no nos importa que Chile funcione y estas propuestas, ninguna de las dos que nos presentaron desde el sistema político apuntaba en esa dirección. Camila Miranda, presidenta de Nodo 21, integrante del equipo de campaña del Chile en Contra, muchas gracias por esta conversación y que tengas una súper buena semana. Muchas gracias también a ti, Patricio. Buen día. Igualmente. Bueno, ahí estaba Camila Miranda dándonos su primera reflexión.